Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Aunque hace unos días el Banco de México decidió hacer una pausa al alza de las tasas de interés, eso no significa que la inflación ya desapareció. El fenómeno, aunque cada mes cede un poco, la verdad es que pues, esto no se refleja en nuestro bolsillo. Un ámbito que también pues, ha reflejado esta situación es la telefonía móvil y más en concreto el equipamiento de celulares que muestra números muy pobres, digamos, no tan buenos como quisiéramos. Y esto se explica por los altos precios de los equipos, además de que en nuestro gasto pues, hay otras necesidades. De hecho, la gran mayoría de los usuarios han incrementado el periodo de reemplazo de sus dispositivos, no hay otra. Hoy nos acompaña Ernesto Piedras, él es el presidente de la firma especializada en análisis de Competitive Intelligence Unit. Y bueno, pues, ¿cómo ve el horizonte de la venta de smartphones? ¿Podrá mejorar su desempeño en el contexto de la inflación que nos aqueja? Lo invito a que se quede con nosotros. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Siempre un gusto contigo y tu audiencia. Ernesto, el tema de la inflación nos pega a todos y ahora, bueno, pues también nos pega a un tema que pues, nos duele porque nos acompaña todo el tiempo, que es el tema de nuestro celular, de nuestro smartphone. ¿Qué tanto le ha pegado en estos últimos tiempos? Ya tenemos 3 años de inflación. ¿Qué tanto le ha pegado a la compra de los celulares, digamos, en lo que es el mercado? Fíjate que el mercado se ha reconfigurado. El mercado de venta de smartphones se venden aproximadamente 30 millones al año. Pero ha habido aquí varios factores. Para empezar, los precios de la tecnología suelen bajar, suelen disminuir. Cada vez tenemos mejores capacidades a menor precio. Pero también hay un tema de decisión del consumidor y sobre todo aquí el empujón digital que ha significado la pandemia ayuda porque nos hemos dado cuenta de esa esencialidad que es este dispositivo, como tú dijiste al inicio, no lo soltamos. Y veníamos de tener 2 de cada 3 equipos en lo que llama la industria gama baja, o sea, bajas capacidades, a tener hoy 82% de gama media, alta y premium. O sea, ya le invertimos el doble en cuestión de 4 o 5 años a la inversión en estos dispositivos, porque los usamos para trabajar, estudiar, entretenernos, socializar, para todo. Pero le ha pegado la inflación al final de cuentas a la compra, porque la otra vez veía un reporte tuyo y pues sí, digamos, el tema del desplazamiento como que, digamos, se ha aletargado un poco, ¿no? Mira, le pegó durante la pandemia, pero por la cadena de suministro. Como los procesadores, al igual que en la industria automotriz, tabletas, computadoras, sufrieron desabasto, lo mismo pasó con estos equipos y hubo un pequeño aumento en los precios, pero siguen en su inercia competitiva, cada vez mejores equipos a mejor precio. Entonces, si nosotros vemos, bueno, en servicios, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta tasas negativas, o sea, hay una deflación. Y en equipos prácticamente diríamos, entran a un precio y siguen un proceso en el que a los meses bajan y se hacen más accesibles. ¿En 2022 creció el número de ventas de equipos? Creció. Creció. En el 21 se había contenido por este desabasto, en el 22 volvió a crecer y en el 23 estamos viendo un buen año en términos de ventas. Hay una recomposición. El consumidor, al estar gastando, insisto, el doble en esta compra de equipos, también está dilatando su reposición. Sí. Si antes lo hacían a 18, hoy lo hacen a 23 o 24 meses, lo conservas más porque es un mejor equipo. Y digamos, ¿cuál es la expectativa que tendrían para este año, Ernesto? Mira, sigue habiendo lanzamientos, sigue creciendo mucho la gama media, que es muy poderosa. O sea, la gama media, estos equipos con procesadores muy eficientes, batería, memoria, megapíxeles, etcétera, le compiten muy frontalmente a los de gama alta, los más caros. O sea, un equipo de 14,000 pesos compite con uno de 40 o 54,000. Ya viene el tema de la estética, si son doblables o qué. Entonces, sigue ese dinamismo. Vienen fechas muy importantes. Sí. El final del año en
cuestión de 6, 7 semanas, se vende el 40% de los equipos por la aproximación a la Navidad, Reyes y todas estas O promociones. sea que fin de año es la mejor temporada para los teléfonos celulares. Hoy los árboles de Navidad se llenan de equipos tecnológicos, ya no de calcetines y pijamas. O sea, sí, bueno, pues es que realmente como es una compra, digamos, costosa, pues al final de cuentas, pues sí, lo pospones para que, pues con el aguinaldo o con los ingresos adicionales que se tienen a fin de año, pues se pueda pagar un regalo para la familia, ¿verdad? Pero afortunadamente hay varias fechas muy atractivas. Acabamos de pasar el día que denominamos Mamá Digital. A mamá le regalamos un dispositivo o una tableta. Luego viene la entrada a clases, que hay que reequipar a los chicos. Y luego viene este cierre del año. Entonces, sí nos hemos convertido en una suerte de Homo Telecom, de ser humano de la conectividad, en donde valoramos y necesitamos mucho de esta conectividad. Equipos, cobertura, servicios, habilidades digitales, pero el eslabón de los equipos está muy presente. Ahora, cayó la industria en lo que es la venta de teléfonos celulares 2020, cayó 2021, se recupera en 2022, aunque más o menos. 2023, ¿qué nivel de crecimiento estás viendo? Lo prevemos en equipos y en ingresos, tasas del 8% aproximadamente. ¿Y recuperamos el nivel prepandemia, Ernesto? En estos días vamos a llegar a esos niveles. Qué bien. Porque esa caída del 2020 que referiste, tan solo en un trimestre fue de casi el 20%, en servicios y en equipos. Cuando arranca la pandemia no sabíamos lo que nos llegaba, lo que nos venía, y entonces los gastos, y además la reclusión, el encerrarnos en casa hizo que ya no usáramos servicios celulares, vivíamos en Wi-Fi y tomamos una pausa para decir, voy a tener los ingresos para comprar, y cuando vimos la necesidad de estar mejor equipados fue cuando dijimos, no voy al restaurante, no voy al cine, paso este recurso a un mejor equipamiento. Ahora, en servicios, nos hablabas, ha sido, digamos, el tema importante para las telefónicas para mantener los precios y demás. ¿A qué se explica esta deflación que se vive en lo que tiene que ver con la parte de servicios que mencionabas al principio, Ernesto? Qué interesante que lo digas, porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una composición del precio y la cantidad. Y si tú ves los paquetes, por ejemplo, se mantiene el precio, 300 pesos. Pero lo que hacen las empresas telefónicas es, hoy por 300 pesos te doy más gigas de navegación, te doy voz ilimitada. Entonces, cuando se procesa el Índice Nacional de Precios al Consumidor, eso se refleja como una deflación. Y ese índice ha sido un contenedor de los precios en general. O sea, ha habido cálculos de que hace 5 años la inflación hubiera sido medio punto superior si no hubiera estado el componente de telecomunicaciones. Entonces, hoy está cayendo en servicios 8.7%, mientras que el índice nacional crece 6.2%. Pero insisto, es a veces que bajan en términos nominales los precios, pero sobre todo que aumentan la canasta, y hoy por eso navegamos mucho más. Fíjate, Alberto, antes navegábamos 1.6 gigas al mes, hace 4 años. Hoy navegamos prácticamente 7 gigas en promedio y creciendo. Nos hemos hecho y seguimos siendo cada vez más intensivos. Hay fuertes variaciones al respecto, o sea, gente de cierta edad avanzada, de ciertos ámbitos laborales, puede navegar menos de 1 giga, y un millennial puede navegar 15. No, bueno, sí. Pero el promedio es 7 y creciendo. Ahora, esta deflación que se vive, digamos, en el servicio, ¿es consistente para el resto del año? ¿Cómo estás viendo el panorama? Es consistente, sí, porque aún haciendo ajustes al alza, como de repente algunos operadores lo han hecho, no tocan ni una tercera parte de la inflación. O sea, son ajustes del 2, del 3.5%, nada preocupante. Debemos considerar que esas empresas operan con infraestructura que es internacionalmente comerciable, o sea, se tasa divisa del exterior, ahí el tipo de cambio nos favorece, pero son ajustes que van
tratando de seguir un poco solamente la inflación. Ernesto, tú que sabes todo en este negocio, ¿quién es quién en la industria telefónica? ¿Quiénes son los actores más importantes y cómo participan? Qué bueno que lo mencionas porque también hay una reconfiguración del ecosistema. A ver, el agente económico preponderante, como lo determina el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es América Móvil. Telcel, ahí está Telcel, con 70% de los ingresos, 61% de las líneas. Le sigue AT&T, que es un disruptor que cuando entró provocó el desplome de los precios. Dijo, yo no quiero clientes mexicanos, estadounidenses o canadienses, los quiero regionales, y nos empató los precios a todos y fue una gran ventaja para el mercado. ¿Y ellos cuánto tienen? Ellos tienen en ingresos el 30%, y en el 25% y en líneas el 20%. En 20%. Y luego viene Telefónica con el otro América 20%, Móvil, ¿no? Telefónica Movistar. Telefónica Movistar. Que se ha montado a la red de AT&T y hoy pareciera un operador móvil virtual. Ya no tiene torres, ya no opera su concesión, ya no tiene espectro. Pero el gran disruptor de épocas recientes, que también es un factor muy importante para esta deflación en el segmento, son los operadores móviles virtuales, sobre todo los que corren sobre la red de Altán o Oxocel, etcétera, que han sacado paquetes sumamente atractivos y ya suman 11 millones de usuarios y creciendo. ¿Y cuántas compañías hay de esas? Hay más de 50 pequeñas y grandes, los supermercados, los almacenes, las tiendas de conveniencia, las farmacias. Todo el mundo está lanzando su operador móvil virtual. Parecía una línea alterna y paralela y una alternativa divertida. Hoy empiezan ya muchos consumidores a decir, cancelo mi línea de toda la vida y me quedo con este operador móvil virtual. Empresas de televisión de paga ya ofrecen cuádruple play, te ofrecen voz, datos, contenidos audiovisuales y celular. ¿Y ellos cuánto tienen ya en conjunto del mercado? El conjunto de operadores móviles virtuales, 11 millones. ¿Y cuánto significa? Y creciendo, es aproximadamente el 8%. De los usuarios, ¿no? Totales, sí. Ya hoy la competencia, podríamos decir que son un commodity los servicios celulares, se fijan al mismo precio, la diferenciación viene por calidad y cobertura. Ahora, yo te voy a decir, la cobertura la tienen igual todos los operadores, porque por convenios de interconexión, tu llamada la tengas con el operador 1, 2 o 3, debe terminar en todos lados. La diferencia viene entonces por inversión y en consecuencia por calidad, por velocidad de transmisión, por estabilidad de las llamadas, básicamente. O sea, un gran usuario sí nota la diferencia en ese tipo de terrenos, ¿verdad? Y luego hay quejas, pero ya son específicamente georreferenciadas. Hay gente que en una colonia, en una privada, dice, tal empresa no es buena porque no me llega. Pues tal vez tienes ahí lo que se llama un black spot. Ahí no te llega la señal por un árbol, por un poste, por una construcción, pero ya son microdiferencias. Pero diríamos, la competencia viene por inversiones, por suerte, se está dando así. Quienes están invirtiendo muy fuerte son, bueno, Altán, por supuesto, AT&T y Telcel en menor proporción. Bueno, con Ernesto Piedras podríamos platicar horas y horas porque sabe demasiado. Es un hombre que le ha seguido la pista a este negocio desde hace ¿cuántos años, Ernesto? 35 aproximadamente. Él dice que no, pero ya se la sabe de todas. Ernesto, muchas gracias. Querido Alberto, muy buenas noches, como siempre. Estar aquí gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Sí, más allá de lo que sucede en el ritmo de las ventas de celulares, las telecomunicaciones móviles han crecido por lo que tiene que ver con los servicios. De hecho, como suele suceder, su avance ha resultado mayor al de la economía, lo que ha favorecido a las telefónicas. Es de esperar que este año también avance, aunque queda por ver qué tanto pega la recesión en Estados Unidos a nuestra economía. Por lo que hace a la reposición de nuestros equipos, debe mejorar en la medida en que la inflación descienda, lo que seguro ya será mucho más claro en 2024. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.